Imagina estar solo en medio de la oscuridad con un simple radio y una linterna como tus únicos aliados. ¿Qué harías si en la fría noche escuchas ruidos extraños que provienen de los pasillos vacíos y oscuros? Esta es la vida de un guardia de seguridad, donde lo inexplicable se cruza con el miedo, porque en cada turno siempre hay algo nuevo y quizá desconocido. Bienvenidos a la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. Los guardias han tenido la valentía de contar sus relatos. ¿Tendrás tú la valentía de escucharlos? Si es así, comencemos. Me encontraba de guardia en una tienda de autoservicio muy popular en México. Entraba a las 5 de la tarde y salía hasta el otro día. Ese día al llegar y al abrir la puerta para entrar, sentí una fuerza muy extraña. Sentía como si me faltara el aire, pero pensé que a lo mejor sería porque se encontraba cerrado y no había la ventilación suficiente. Cuando llegó la noche, comencé a sentir que alguien estaba ahí dentro. Se empezaron a abrir y cerrar las puertas de las oficinas del fondo y de los baños. Yo únicamente iba y cerraba y no di mucha importancia porque no había nadie. Pero cuando llegó el momento de poder acostarme a tomar un descanso fue donde todo empezó. Sentí que alguien se sentó a mi lado y me tocó el hombro. Me levanté como loco. Prendí las luces y nada, pero sentía que alguien andaba por ahí, y lo peor es que estaba a mi lado. De pronto se sintió un frío muy intenso dentro del dormitorio. Armándome de valor empecé a gritar groserías para que se fuera. Funcionó un rato, pero luego me acosté un rato más y me jalaron la cobija, y entonces eso sí me dio muchísimo miedo. Lo que hice fue empezar a hablarle a eso que fuera. Le pregunté qué quería, que qué podía hacer por él, que si necesitaba algo. De repente se escuchó un murmullo y algo que no pude descifrar. Temblando y armándome de valor me levanté y empecé a caminar por todo el lugar. Y entonces le grité: «A mí no me asustas, déjame dormir, y te encargo que cuides y me avises si pasa algo raro. Entonces levántame, pero si no, no me estés dando lata». En realidad estaba yo temblando, pero trataba de no mostrar mi miedo. Me volví a acostar, pero siendo las 2:45 de la mañana sentí que me volvieron a jalar la cobija y también me jalaron a mí. Me levanté muy asustado y fui a la puerta que daba hacia la carretera. La abrí para tomar un poco de aire. No se miraba a nadie. Solo pasó un carro a alta velocidad y justamente perdió el control frente a mis ojos. Se volcó y chocó. Inmediatamente reporté esa emergencia y cuando otra vez estuve solo, dije: «Gracias por avisarme. Así quiero que sea de aquí en adelante». Y después de eso, no volví a sentirlo. 15 días después pasó lo mismo, solo con minutos de diferencia. Se empezó a sentir frío y se escuchaba rondar por ahí, pero ya no me molestó a mí. Me quedó la costumbre de darle las gracias y esa presencia inmediatamente se va. Era mi turno de noche en los consultorios médicos, como siempre tranquilo y monótono, nada fuera de lo común, hasta que empecé a escuchar unos pasos en los pasillos vacíos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego se hicieron más claros. No había nadie. La atención a los pacientes solo era de día y el personal ya se había ido. Decidí ir a revisar, aunque no me gustaba la idea de andar solo por esos pasillos. Al llegar donde se escuchaban los pasos, todo estaba en silencio. Pero entonces se escuchó como una puerta se cerró de golpe. Miré hacia mi alrededor y no había nadie, pero decidí acercarme.
Entonces una enfermera salió de la nada y me preguntó si todo estaba bien. No la había visto antes, me quedé quieto y sorprendido, pero pensé que se había quedado a terminar algún pendiente, aunque eso nunca pasaba. ¿Todo bien?, me repitió otra vez. No pude responderle. Volté a mirar hacia atrás por impulso y el pasillo estaba completamente vacío. Cuando regresé la mirada al frente, ya no había nadie, ni rastro de alguna enfermera. Sentí escalofrío y miedo y volví a mi lugar. Hasta que al día siguiente, cuando me di cuenta, en ese pasillo no había ninguna puerta de donde hubiera podido haber salido ni el ruido ni la enfermera. De hecho, habían cerrado esa sección del hospital y nunca encontré explicación. Hace unos 6 meses estaba trabajando como guardia de seguridad en una fábrica muy grande, donde con el paso del tiempo ya habían fallecido algunos empleados, ya sea por accidentes, descuidos o enfermedad. Sucede que tenía turno nocturno y era sábado. Ya no había nadie trabajando, excepto mi compañero y yo, y todo era un silencio profundo. Me dispuse a caminar, a dar unas rondas y tomar fotografías de evidencia. Eran las 2:30 de la mañana más o menos. En eso mi compañero de guardia me modula por el radio y me pregunta, ¿te encuentras bien? Se me hizo raro que me lo preguntara. Entonces lo llamé por teléfono y le dije que por qué me había preguntado por radio si me encontraba bien. Y él asustado me respondió, es que primero te llamé y me contestó una persona con voz rara, muy grave, diciéndome que te llame más tarde porque tú estabas muy ocupado. Yo le respondí que era imposible, primero porque yo tengo conmigo mi teléfono, y segundo porque donde estoy sabe muy bien que no hay nadie. Él me envió la captura del registro de la llamada y había una llamada a mi número de 8 segundos de duración, llamada que yo nunca contesté, porque ni siquiera sonó. Eso me dejó pensativo y nunca entendí qué pudo haber pasado o quién pudo haber respondido la llamada. Ocurrió en una de las tantas noches de servicio. Fue una velada extraña, una de las ocasiones que logran impacientarte bastante. Esto sucedió a mediados de marzo del 2008. La noche se sentía fresca, pero algo molesta. A pesar de ello, debía realizar el rondín correspondiente a mi turno. Por aquel entonces lo hacíamos cada hora y sinceramente en todos los rondines hechos, no noté nunca nada extraño, a excepción de la última recorrida que fue un poco tormentosa. Salí de mi puesto alrededor de las 4:40 de la mañana. Llevaba mi linterna y el celular corporativo. Caminaba por el área de carga, cuando me pareció escuchar bullicio. Le resté importancia pues pensé que se trataba de operarios o que estaban cubriendo un turno extra, pero al iluminar el sector no se veía nadie. Lo extraño fue que la bulla no cesaba, se escuchaba fuerte y las voces claras, pero más extraño que a mí no me reportaran un turno extra. Las voces se escuchaban principalmente en los rincones, pero lo singular es que no se trataba de un idioma que pudiera comprender. Todo era demasiado raro hasta ese momento. Continué con el recorrido intentando olvidar la situación. Creo que gran parte de mí no quería creer en algo sobrenatural, y por eso fue así mi reacción. A los pocos minutos me hallaba en los fondos del predio, donde de repente comencé a oír silbidos, cada vez más intensos y continuos. Era extraño, ya que los mismos parecían seguir tras mis pasos. Traté de respirar profundo y mantener la mente en blanco, ya que en ese preciso instante recordé lo que un compañero días atrás me había comentado. Pues cada vez que venía un mal tiempo o algo malo iba a suceder, comenzaban a escucharse aquellos silbidos. Rápidamente dirigí mis pasos, quería terminar rápido la ronda,
pero antes de terminar comencé a escuchar golpes fuertes provenientes de un tinglado en construcción. El ruido era similar a estruendos sobre las chapas. En ese momento dudé en ir a verificar, pero como bien dice el dicho, nobleza obliga. Terminé yendo a ver qué lo causaba, y mientras más me acercaba el ruido cesaba. Cuando emprendía mi regreso, de nuevo los estruendos comenzaron. Realmente parecía estar jugando conmigo. Para colmo, cada vez que iluminaba con mi linterna el armazón del galpón, no se veía nada. Aquella noche fue todo un misterio. Por suerte no me asusté tanto como para abandonar la labor. Imaginen que aún continuó trabajando ahí y esporádicamente los silbidos, chillidos y murmullos y hasta aplausos se siguen escuchando. Pero con el tiempo, uno lo termina naturalizando. Esto sucedió en un año nuevo del 2020. En aquella velada no había nadie trabajando en la planta, solo se encontraba un oficial bombero y yo. Siendo muy cerca de las 4 de la mañana me dirigí a realizar el rondín, como siempre con mis elementos de seguridad y la infaltable linterna. La recorrida fue normal, como toda la madrugada, pero al regresar observé algo un poco difícil de explicar. Caminaba por un sector empedrado, repleto de árboles. Se trataba de un área del parque poco iluminada. De pronto, escuché una de las cortinas mecánicas accionarse. El ruido de la puerta me había alertado. Al girar hacia atrás observé sobre la copa de uno de los árboles un orbe verde flotar. Pensé que podía ser un globo o un dron, pero les aseguro que no era nada de eso, principalmente por la manera en que se mantenía en el aire y la increíble velocidad que ejerció para salir volando. Fue una de las cosas más raras y claras que viví en mi vida, porque pude apreciar cómo zigzagueante saltaba de árbol en árbol hasta desaparecer a una velocidad impresionante. Nunca supe qué fue, pero jamás volví a verlo. Si me preguntan qué pudo haber sido, mi respuesta es que ese orbe luminoso no fue otra cosa más que un ovni. Si sobreviviste hasta el final, mereces ser parte de la comunidad. Suscríbete y comenta tu parte favorita. Activa las notificaciones para más historias. Estuviste en Zona de Pánico. Yo soy Mesli y fue un honor que me hayas acompañado durante este rondín. Hasta la próxima.